Y seguimos en este apartado de Cuídate con Novafit. Como te estábamos comentando todos estos días, hoy tenemos un programa muy interesante en el que vamos a hablar de los cambios hormonales en la edad adulta. Y para ello tenemos con nosotros a Mónica Sánchez, que es psicóloga, sexóloga, también terapeuta de pareja y también ejerce como psicóloga del deporte. Y esta mañana está con nosotros para hablarnos de este tema que sin duda es muy interesante y nos va a venir muy bien pues a todos los oyentes de Radio Abarán. Vamos ya a darle la bienvenida a Mónica. Mónica, muy buenos días. Buenos días, Noelia. Encantada de estar aquí una mañana más. Igualmente también yo de recibirte. Bienvenida de nuevo. Y bueno, si te parece, hoy el tema es muy interesante, la verdad. Yo creo que a los oyentes le va a gustar mucho de lo que vamos a hablar hoy, porque quieras que no, es una etapa que todos tenemos que pasar por ella. Y bueno, vamos a hablar de los cambios hormonales, tanto en la mujer como en el hombre. Y los cambios, bueno, pues se suelen empezar a experimentar cuando se produce, digámoslo así, la perimenopausia, que se supone que llega antes, ¿no?, que la menopausia. Háblanos un poquito de ella, qué es y cuándo suele aparecer. Sí, bueno, primero quería puntualizar que tendemos a llamarle menopausia a esta etapa, pero realmente la menopausia es una fase de la etapa. La etapa se llama climaterio. Ajá. Entonces, efectivamente comienza con la perimenopausia o premenopausia, cuando termina un año completo sin tener los periodos menstruales, ya pasaríamos a la menopausia y justamente después la posmenopausia. Muy bien. Y con la menopausia, ¿qué le ocurre a nuestro cuerpo? Bueno, al aparato reproductor femenino, digámoslo así. Bueno, pues comienza sobre todo, bueno, primero indicar la edad. La edad de la menopausia es en torno a los 45-55 años, aunque depende de cada mujer. Esto sería pues una menopausia natural, por así decirlo. Luego también tenemos la menopausia precoz, que es cuando surge antes de los 40 años, y se debe sobre todo pues a origen hereditario principalmente, o también a alguna anomalía genética. Y luego está la menopausia inducida, que es pues de origen quirúrgico o por algún tratamiento con quimioterapia. Entonces, por lo que le pasa al aparato reproductor femenino, es que se produce un agotamiento de la actividad folicular ovárica. ¿Eso qué quiere decir? Que los ovarios dejan de producir óvulos. Entonces, debido a eso, nuestro cuerpo empieza a producir menos estrógenos y progesterona, que son las hormonas femeninas. Y son las encargadas, por así decirlo, de que nuestro cuerpo sufra todos los síntomas relacionados con la menopausia. Son las dichosas hormonas. Entonces, esta etapa pues, suele comenzar con una irregularidad en los periodos menstruales. Es decir, que cada vez se producen con menos frecuencia hasta que al final pues no tenemos el periodo menstrual. Sí que es cierto que muchas mujeres pues llega un mes en que terminan con el periodo menstrual y ya no lo vuelven a tener. Pero lo más normal es que vayan poquito a poquito, cada vez con menos frecuencia. Muy bien. ¿Y qué síntomas experimentamos? Bueno, pues los principales síntomas, como ya he dicho, el primero son los periodos menstruales irregulares. Uno de los principales, y que lo suelen sufrir cerca del 70% de las mujeres, pues son los sofocos y los calores nocturnos, que es lo que más le preocupa a la mujer. Eso se debe pues a una alteración del sistema nervioso. Luego daré ciertas pautas para ir controlándolos. También se produce pues un enrojecimiento de la piel, debido sobre todo cuando nos dan esos sofocos, dolores de cabeza, palpitaciones fuertes, los problemas de sueño, que muchas veces están relacionados con esos calores nocturnos que dan. También pues sobre todo disminución del deseo sexual, que eso es uno de los principales síntomas y que después también hablaremos un poquito más a fondo. También pues sequedad vaginal, problemas de pérdida de orina, cambios en el estado de ánimo, cambios en la silueta, también la osteoporosis, también porque debido a la disminución de los estrógenos y de la progesterona, nuestros huesos se vuelven cada vez más frágiles. Dolor en las articulaciones y también se suele dar un poquito de pérdida de memoria y falta de concentración. Esos serían los principales síntomas relacionados con esta etapa. O sea, el lote completo. El lote completo. Sí que es cierto, a ver, que no todas las mujeres sufren todos los síntomas. Hay mujeres que ni se enteran de la menopausia, que la pasan y no tienen prácticamente ningún síntoma. Otras que tienen unos poquitos. Y hay algunas que es que no se dejan ninguno en el tintero, por así decirlo. Muy bien. Bueno, ¿es aconsejable la hormonoterapia en estos casos?
A ver, yo no la aconsejaría, sobre todo si es una menopausia natural. Ajá. Sí que es aconsejable cuando es una menopausia precoz, es decir, antes de los 40 años. Es cierto que la hormonoterapia ayuda a aliviar un poquito síntomas como los sofocos, la disminución en el deseo sexual, la sequedad vaginal y la osteoporosis. Pero también es cierto que cuando tomamos estas hormonas estamos contradiciendo a nuestro cuerpo. Claro. Es decir, piensa que esto es una etapa más de nuestra vida, como es la adolescencia. Cuando somos adolescentes, ¿qué pasa? Que estos estrógenos y progesterona empiezan a invadir todo nuestro cuerpo y tenemos otros síntomas. Claro, claro. Esto es una etapa más que tenemos que pasar todos, tanto hombres como mujeres, es algo natural de nuestro cuerpo y entonces el meter unas hormonas cuando nuestro cuerpo por sí mismo está dejando de producirlas, pues puede dar lugar a efectos secundarios, como puede ser pues coágulos sanguíneos, cáncer de mama, cardiopatías o incluso accidentes cerebrovasculares. Yo, antes que la hormonoterapia, recomendaría algún remedio natural. Por ejemplo, pues se ha hablado mucho de la soja. Siempre ha estado que la soja es muy buena para los sofocos, Sí. etcétera. Pero mejor que la soja es el lúpulo. El lúpulo pues lo podemos encontrar pues en cualquier herbolario y también lo encontramos en la cerveza. Que es una forma muy buena de tomárselo, ¿no? Por lo tanto, una cervecita de vez en cuando, siempre y cuando sea sin alcohol, porque el alcohol altera el sistema nervioso y entonces aumentaríamos los sofocos. Viene muy bien. Y luego también es muy bueno la maca. Maca es también un remedio natural que ayuda sobre todo pues a aumentar el deseo sexual, a levantar un poquito también el estado de ánimo. Ah, muy bien, estupendo. Y bueno, ¿cómo más o menos se pueden sobrellevar estos cambios? Pues mira, voy a hablar sobre todo de los principales síntomas y voy diciendo un poquito algunos consejillos. Muy bien. En cuanto a los sofocos y los calores nocturnos, sobre todo deberíamos evitar comidas y bebidas muy estimulantes, ya que piensa que, como he dicho antes, los sofocos se deben a una alteración de nuestro sistema nervioso. Entonces, si le metemos comidas y bebidas estimulantes, lo vamos a alterar más todavía. Luego también hidratarse muchísimo. Es recomendable pues beber de 1,5 litros a 2 litros diarios. El deporte también es muy bueno. Y también la respiración diafragmática. Es decir, respiraciones profundas con el diafragma, sobre todo porque los sofocos se van notando. Vamos notando cómo van subiendo de abajo hacia arriba. Entonces, un poquito cuando se nota esa sensación, empezar a hacer esas respiraciones para controlarlos y evitar que lleguen a más. Luego, en cuanto al sueño, al insomnio, por así decirlo, dormir es fundamental. Por supuesto, es fundamental pues porque mejora nuestro sistema inmunológico, también hace que tengamos un mejor estado de ánimo y también retrasa el envejecimiento, el dormir bien. Entonces, pues en cuanto al sueño, sobre todo, pues antes de dormir, realizar pues alguna actividad relajante. Eso ya a gusto personal, lo que cada uno le guste. No realizar ninguna actividad en la cama, que no sea dormir o practicar sexo, que el sexo es un buen relajante también. Luego también evitar beber mucho líquido antes de dormir, pues para evitar levantarse mucho a orinar, ya que como también tenemos pérdidas de orina en esta etapa, evitarlo un poquito. Utilizar ropa ligera para dormir, que no nos abrigue mucho, pero sobre todo relajarse antes de dormir. Luego, en cuanto a la sequedad vaginal y las pérdidas de orina, esto pues un buen remedio casero sobre todo porque esto se produce debido a que el músculo se va flageando un poquito cada vez más. Entonces, para fortalecer ese músculo vaginal son muy buenos los ejercicios de Kegel. Que la gente dirá, ¿qué es eso? Pues los ejercicios de Kegel es contraer ese músculo. Se puede hacer o bien nosotras mismas, lo explico un poquito para que sepáis más o menos cómo se hace. Es cuando tienes la sensación de orinar, pues como si cortaras la orina, apretar ese músculo. Entonces realizar esas contracciones viene muy bien para fortalecerlo. También, pues si no se quiere hacer de forma casera, por así decirlo, las bolitas chinas también son muy buenas. Pero cuidado porque hay bolas chinas específicas para lo que es la sequedad vaginal y la pérdida de orina, es decir, para fortalecer ese músculo. Y luego también, pues sobre todo, pues para esa sequedad utilizar un lubricante, sobre todo a la hora de mantener relaciones sexuales, ya que si está esa sequedad vaginal pueden ser las relaciones sexuales más dolorosas y con el lubricante aliviamos un poquito esa sequedad. En cuanto a la silueta,
a los cambios en la silueta, pues sobre todo pues el llevar una buena alimentación y hacer un ejercicio físico, lo que es todos los días. La osteoporosis, para prevenir la osteoporosis, pues también hay remedios naturales, como puede ser pues tomar un poquito de colágeno, de magnesio, el cartílago de tiburón también es muy bueno, que yo le aconsejaría siempre pues tomarlo durante 2 meses y descansar 1 mes, así durante el tiempo que se quiera, ya que son naturales y que no influyen para nada. Estos productos los podemos encontrar en herbolarios, sí, ¿no? En herbolarios, en farmacias y en parafarmacias algunas veces algunas tienen, pero sobre todo en herbolarios, ya que son cositas naturales. Y para la osteoporosis, pues sobre todo el calcio, es decir, llevar una buena alimentación que lleve calcio y también vitamina B, que es muy bueno pues para fortalecer esos huesos. Y luego para las pérdidas de memoria y para la falta de concentración, sobre todo pues ejercitar la mente. Es decir, hay que pensar que nuestro cerebro es un músculo también y que si lo abandonamos, pues al final se va atrofiando poquito a poquito. Claro. Entonces, pues realizar crucigramas, sopas de letras, ahora en los móviles hay un montón de juegos, de estos de palabras, todo eso viene muy bien. Y también viene muy bien bailar o el aeróbic. Y así mezcla el ejercicio físico con ejercicios de memoria, ya que tienes que estar pendiente de seguir los pasos. Para coordinar los movimientos. Efectivamente. Y todo eso. Muy bien, muy bien. Bueno, y vamos a hablar también de un tema importante a nivel psicológico, ¿cómo nos afecta? Vale, pues a nivel psicológico nos va a afectar, depende de cómo cada uno de nosotros afrontemos esta etapa. Es decir, si afrontamos la etapa de forma positiva y pensamos que eso, que es una etapa más de nuestra vida, no vamos a tener casi ningún síntoma a nivel psicológico. Ahora, si la afrontamos de forma más negativa, pues sí que es cierto que pueden surgir problemas psicológicos como ansiedad, tristeza, decaimiento. Sobre todo, y le pasa sobre todo también, bueno, a los hombres también, pero de los hombres hablaremos luego más adelante, los dejamos para después. Las mujeres sobre todo, hay muchas mujeres que tienden a pensar que por llegar a esta etapa, que ya no son mujeres, yo solo he escuchado de alguna mujer, y me da mucha rabia escucharlo. Porque, a ver, seguimos siendo mujeres, simplemente que nuestro cuerpo cambia. Es decir, por fuera más o menos somos las mismas. Por dentro, simplemente pues eso, no tenemos estrógenos, no tenemos progesterona y ya no ovulamos. Es la única diferencia, que no podemos tener hijos. Simplemente. Entonces, esa mujer que afronta esta etapa con ese pensamiento, pues sí que es cierto que puede llegar a tener pues estos síntomas, como he dicho. Ansiedad, tristeza, decaimiento, etcétera. Y luego también pues se suele dar una pérdida de interés por las actividades cotidianas. Es decir, la mujer como llega a ese estado de ansiedad, de tristeza, deja de lado un poquito actividades que hacía. Para nada, hay que seguir haciendo todas esas actividades porque nos va a ayudar a afrontar esta etapa y a llevarla muchísimo mejor. Claro, seguir tu vida normal como siempre la hacías. Eso es. Que no ha cambiado nada. No ha cambiado absolutamente nada. Ya está. Incluso si te pones una balanza, te pones las cosas buenas y las cosas malas, seguro que ganan las buenas. Las buenas. Hombre, fijo. Por supuesto, te quitas todos los meses de tener los periodos menstruales. Es verdad, ¿no? Hay que pensar así. Claro que sí. Y bueno, ¿cómo afectan también estos cambios hormonales a las relaciones sexuales? Vale, pues las relaciones sexuales es una de las cosas que se ven más afectadas, realmente. No solo se debe a los cambios hormonales, es decir, piensa que una mujer que esté en la etapa de climaterio, en la menopausia, pues, y tiene una pareja durante mucho tiempo, pues también las relaciones se ven afectadas pues por la antigüedad de la pareja, por la edad, por los síntomas físicos, los síntomas psicológicos que hay, también por la medicación. Es decir, piensa que cuando llegamos pues a los 50, 60 años, muchas personas tienen que tomar pues medicación como para la hipertensión, colesterol, etcétera. Ese tipo de medicamentos también disminuyen un poquito el deseo sexual. Luego también los factores estresantes, por supuesto, también afectan, ya no solo en esta etapa, sino a cualquier edad. Lo que también se produce es un alargamiento en la fase de excitación. Es decir, tardamos un poquito más en excitarnos. También disminuye la respuesta orgásmica. Es decir, también cuesta un poquito de más trabajo llegar al orgasmo. Y disminuye la tensión muscular.
Es decir, piensa que un orgasmo es eso, un orgasmo es un acúmulo de tensión muscular que de repente la liberamos. Entonces disminuye. ¿Qué consejos os puedo dar para que las relaciones sexuales sigan siendo buenísimas? Pues sobre todo eliminar prejuicios en torno a la sexualidad. Es decir, la sexualidad no se pierde. Porque no podamos tener hijos, eso no significa que haya que dejar de lado la sexualidad. Es muy importante. Incluso puede mejorar, es decir, piensa que ya no es necesario utilizar ningún método anticonceptivo. Si estás con una pareja mucho tiempo. Si son relaciones esporádicas, hay que usar el preservativo por el tema de las enfermedades de transmisión sexual. Luego también, pues mejorar la comunicación con tu pareja ayuda muchísimo a mejorar las relaciones sexuales. Es decir, muchas veces los hombres no saben lo que nos pasa y no nos cuesta nada explicárselo. Es decir, a lo mejor tu marido te ve que no tienes ganas, que no tienes deseo, etcétera, y a lo mejor no sabe que es por el tema de la menopausia. Siéntate con él y cuéntale todo lo que te está pasando. Es tan sencillo como eso. Luego también pues es muy importante utilizar la imaginación. Yo siempre digo eso, el cerebro es el principal órgano sexual. Entonces ahí lo dejo a libre opinión personal. También pues el planear encuentros sexuales, es decir, como he dicho antes, como se produce un alargamiento en la fase de excitación, está claro que ya no nos dan esos subidones que nos dan como cuando somos más adolescentes. Entonces se pueden planear los encuentros sexuales, unas velitas, una copita de vino, una buena música, todo eso es muy importante. ¿Qué más cositas? Pues para las mujeres, por ejemplo, ir a esa lencería que llevas tanto tiempo sin ir. Que porque tengas 50, 60, 70 años, no pasa nada. También te puedes poner un buen corpiño sexy. Claro que sí. Luego también poner a prueba nuestra creatividad. Aquí quiero dejar claro que el sexo no es solo penetración. Es decir, el sexo engloba muchísimas más cosas. Besos, caricias, los juegos preliminares, todo eso. Es decir, ya que cuesta tanto conseguir pues eso, esa excitación, ese orgasmo, pues ¿por qué no? También utilizar algún juguete sexual con todos los que hay. Y por supuesto no ponerte límites. Es decir, yo siempre lo digo, no hay edad ni para el amor ni para el sexo. Muy bien. Buenos consejos los que nos acabas de dar. Bueno, vamos a cambiar un poco de tema y vamos a hablar, como antes decíamos, de los hombres, porque ellos también sufren cambios hormonales, ¿no? Por supuesto. Por ejemplo, ¿qué es la andropausia? Bueno, la andropausia, pues eso, es el climaterio masculino. Es cierto que, a ver, que los hombres no experimentan tanto los síntomas, ni se nota tanto, por así decirlo. Pero no se nota tanto, ¿por qué? Porque no tienen el periodo menstrual. Claro. Esa es la única diferencia que hay. Y luego también, pues que los hombres siguen siendo fértiles. Es decir, esas serían las diferencias entre la andropausia y la menopausia. Todo lo demás es un poquito lo mismo, aunque lo voy a ir comentando. ¿A qué se debe la andropausia? Pues se debe a bajos niveles de testosterona. Al igual que los estrógenos y la progesterona, que he comentado antes, son las hormonas femeninas, la testosterona es la hormona masculina. Que las mujeres también tenemos un poquito de testosterona. Entonces, debido a estos bajos niveles de testosterona, pues sobre todo el hombre pierde potencia sexual. Aunque como ya he dicho, mantiene su fertilidad. Muchos hombres incluso no se dan cuenta de que están entrando en esta etapa porque los síntomas, que ahora los veremos, se confunden un poquito con periodos de estrés. Estaría un poquito relacionado. ¿Ya qué edad suele aparecer? Pues a ver, la testosterona en los hombres empieza a disminuir a partir de los 40 años. A partir de esa edad se disminuye en torno al 1,6%. Y es a los 70 años cuando realmente se producen los más bajos niveles de testosterona, disminuye en torno a un 50%. Entonces, no hay un perfil de edad establecido como en la mujer, pero sí que es cierto que es eso, pues en torno a los 50, 60 años es cuando ya se empiezan a notar un poquito todos los síntomas. Muy bien. ¿Y qué síntomas experimentan los hombres a nivel corporal? Un poquito relacionados con lo que he comentado antes con la mujer. Los hombres pues se da irritabilidad, insomnio, también un estado de ánimo decaído, ansiedad, nerviosismo, también disminuye el deseo sexual en los hombres, por supuesto. La testosterona también ayuda a ese deseo sexual.
Si disminuye la testosterona, disminuye este deseo. Pues también se produce una disminución en el volumen de eyaculación, dolores también, osteoporosis, por supuesto, también en los hombres también se vuelven los huesos un poquito más frágiles, cabello seco, piel seca, que esto se me ha olvidado antes comentarlo en la mujer, también se da. Es decir, el cabello y la piel, pues también envejecen un poquito. Hay Pues que si no- cuidárselo y echarse crema hidratante. Por si no faltaba algo, ¿no? Pero como ya he dicho, no se da en todas las personas. No todos nos los viene todo síntomas. de golpe. Vale, esos serían principalmente los síntomas en los hombres. Muy bien. Y a nivel psicológico, ¿qué les podemos encontrar a los hombres cuando están en esta etapa? A nivel psicológico, como he dicho antes, como en la mujer, es decir, depende de cómo la afronten. Por eso en los hombres se nota menos, porque los hombres pasan más del tema. Los hombres les da igual, no piensan en esta etapa. Las mujeres estamos pendientes. Ay, que ya tengo 40, 50 años. ¿Cuándo me vendrá? Parece que estamos nada más que pensando en cuándo nos va a venir. Dejemos que nuestro cuerpo siga su función normal. Entonces, a nivel psicológico se nota menos en los hombres, pero también, por supuesto, hay hombres que piensan que el tema de la sexualidad, el hombre parece que le da más importancia que la mujer. Entonces, cuando pierde potencia en cuanto a su sexualidad, pues vienen todos los problemas, los cabreos, la irritabilidad, la ansiedad, el estado de ánimo decaído, etcétera. Pero como ya he dicho antes, todo depende de cómo se afronte. Claro que sí. ¿Y todos estos síntomas tienen tratamiento? Sí, pues a ver, sobre todo controlar el peso y evitar el sobrepeso. Eso es muy importante, llevar una buena alimentación, evitar el sedentarismo, como ya he dicho, pues realizar una actividad física diaria, pues como mínimo unos 40 minutos. Consumir pues determinados alimentos que nos ayudan a prevenir los síntomas, que ahora después los comentaremos. Muy bien. Evitar al máximo el consumo de alcohol, no fumar, no automedicarse. Piensa que si estás tomando una medicación la cual no tienes que tomártela porque no te la ha recetado tu médico, que eso tendemos a hacerlo muchas veces, esa medicación puede intervenir en tu sexualidad. Es decir, te puede disminuir la potencia, el deseo sexual. Siempre hay que consultar con el médico a la hora de tomar cualquier medicación. No consumir drogas, es decir, piensa que el alcohol, el tabaco y las drogas son estimulantes del sistema nervioso. Y además, como el que más. Mucha gente dice que fumar me relaja. No, fumar no relaja. Otro día hablaré de este tema más detenidamente, yo creo. Sí, sí, sí. El tabaco altera muchísimo el sistema nervioso, es uno de los mayores estimulantes que hay en el mercado. Y luego también, pues por supuesto, como ya he dicho, mantener tus hobbies, tus actividades, no dejar las cosas porque hayamos entrado en esta etapa. Claro que sí. Pues vamos a hablar precisamente de eso, si te parece. En esta etapa de la vida, pues cuando nuestro cuerpo cambia, ¿cómo debemos de alimentarnos, tanto hombres como mujeres? Sí, Noelia, una cosita antes de pasar a eso, que Sí, se me ha dime. olvidado comentarla. Dime. Para los hombres también está el tratamiento hormonal sustitutivo. Lo que pasa que, como he dicho antes, tampoco lo recomiendo. Es decir, para ellos pues sería aumentar los niveles de testosterona en sangre. No lo recomiendo porque también tiene los efectos secundarios que he comentado antes en la mujer. Cardiopatías, accidentes cerebrovasculares, etcétera. También hay cositas naturales, ¿vale?, que ayudan a combatir estos niveles de testosterona bajos. Y sobre todo, si se toma, es decir, si se utiliza este tratamiento, que los hombres que lo utilicen se realicen pues frecuentes controles de próstata, porque puede afectar a la próstata. ¿Vale? Muy bien. Vamos a pasar a la alimentación. Perfecto. Cuéntame, ¿qué es lo que debemos comer? ¿Cómo debemos Vale, pues de voy a dar alimentarnos? ciertas pautas básicas, ¿vale? Que son, pues por supuesto, hay que realizar las 5 comidas diarias. Ajá. Eso es fundamental, porque así con el almuerzo y la merienda evitamos llegar con tanta hambre y con tanta ansiedad a la comida y a la cena. Claro. Beber muchísima agua, como ya he dicho antes, lo recomendado siempre es 1,5 litros, 2 litros diarios. Las nueces son muy buenas, ya que son una muy buena fuente de omega 3. Esto no quiere decir que nos comamos 10 nueces todos los días. 3 o 4 nueces todos los días. Los lácteos también son muy buenos, ya que llevan calcio y sobre todo que sean desnatados, ya que evitamos pues ese aporte de grasas que llevan los lácteos.
¿Qué más cositas? Tomar fibra, la fibra sobre todo integral, es muy buena, ya que nos va a ayudar un poquito pues a hacer la digestión y también es saciante, la fibra integral. Más cositas, pues tomar mucha fruta, mucha verdura, ya que son antioxidantes. En cuanto a la carne, siempre es preferible pues la carne de pollo, de pavo o de conejo, ya que lleva menos grasa. Aunque bueno, un chuletón así de vez en cuando tampoco os sienta mal, ¿eh? El pescado, pues el pescado es conveniente tomar pescado blanco porque lleva menos grasa, pero el azul también es muy bueno porque lleva omega 3. Entonces, pues ir combinando, por ejemplo, 2 raciones de pescado blanco a la semana y una ración de pescado azul. El marisco también es muy bueno, ya que el marisco lleva muy poquita grasa. Los huevos también son buenos, ya que son una muy buena fuente de proteína, entonces siempre es recomendado tomar de 3 a 4 huevos a la semana. Las legumbres también son muy buenas, ya que es una muy buena fuente de proteína, fibra, lleva hidratos de carbono, minerales, son muy buenas. Ya que tomar de 2 a 3 veces por semana, ya sea en guisado o echárselas a la ensalada, que también están muy buenas. Y sobre todo y principalmente, pues la importancia de tomar un desayuno muy completo y cenas muy ligeras. Muy bien. Y en cuanto a actividad deportiva, ¿qué podemos hacer? Vale, la actividad deportiva no solo es recomendable, sino que es imprescindible. Es muy importante para tener una buena salud en general, pero sobre todo pues para afrontar todos y cada uno de los síntomas que hemos ido comentando. Es decir, al hacer actividad deportiva, primero relajamos el sistema nervioso y segundo, pues nuestro cuerpo libera endorfinas, que son las hormonas de la felicidad. Entonces es muy importante. Luego, en cuanto al deporte, pues depende de cada persona y de cómo físicamente esté cada persona. Me da lo mismo el deporte que se haga, ya sea salir a andar, ya sea correr, lo que sea, ¿vale? Es muy bueno siempre combinar una actividad aeróbica, como puede ser pues salir a andar, correr, aeróbic, actividades que requieren un gasto cardíaco, con una actividad anaeróbica, como puede ser pues el pilates, el yoga, la meditación. Sobre todo pilates es fundamental, porque el pilates piensa que es por un lado una actividad relajante y por otro lado ayuda muchísimo a fortalecer pues nuestro cuerpo, nuestros huesos. Una vez que nuestros huesos se vuelven un poquito más frágiles, con el pilates ayudamos a que mantengan su fuerza. Muy bien. Hace poco estuvo también Eugenio aquí con nosotros y nos explicó un poco cómo es el pilates y muy, muy interesante. Pues a ver si la gente se anima, que es buenísimo. Vamos, sí. Yo personalmente lo hago y me viene pues fundamental. O sea, eso me viene fenomenal. Es fundamental para la vida, claro, el pilates. Sí. Muy bien. Bueno, Mónica, está claro que los cambios hormonales pues se dan tanto en hombres como en mujeres, pero dependientemente del género, ¿crees que tenemos mala preparación para envejecer? Pues ya lo hemos comentado un poquito anteriormente. Como he dicho, los hombres son un poquito más pasotas, entonces afrontan esta etapa mejor. ¿Vale? Las mujeres, ya lo he dicho, estamos pendientes de a ver cuándo nos va a llegar la menopausia. Hay que dejar que el cuerpo siga su curso natural. Sobre todo hay que pensar eso, que es una etapa más de nuestra vida, como lo fue la infancia y como lo fue la adolescencia. Nuestro cuerpo está cambiando, por supuesto, pero si seguimos todos estos consejillos y nos cuidamos, pues todos esos cambios se van a notar muchísimo menos. Y sobre todo, como he dicho y como he puntualizado antes, a nivel sexual, no abandonar la sexualidad, porque es que es muy importante pues para un montón de cosas. Ahora después comentaré para qué es beneficioso el sexo y nos van a entrar ganas a todos de ponernos a ello. Qué bueno. Bueno, pues si quieres, antes de finalizar, hacemos un pequeño resumen así con los puntos más importantes. Vale, pues lo primero, pues eso, que entremos en la edad de menopausia no significa ni que dejemos de ser mujeres ni que dejemos de ser hombres. Lo somos y lo somos a lo grande, porque piensa que estamos afrontando una etapa en la que algunas mujeres es cierto que tienen muchos síntomas y que aún así pasan esos síntomas y le echan mucha fuerza. Entonces, no dejamos de ser hombres ni dejamos de ser mujeres. Eso lo primero.
También que no todos los hombres ni todas las mujeres experimentan esta etapa de la misma forma. Ni todos empiezan a la misma edad, ni dura lo mismo la premenopausia. Es decir, hay mujeres que la premenopausia le dura muy poquito, como he dicho antes, que terminan con el último periodo menstrual y ya no tienen más. Sí que puntualizar aquí que hasta que no pasa un año completo, desde el último periodo menstrual, no entramos completamente en la menopausia. Por lo tanto, las mujeres debemos de tener cuidado porque aunque estemos 3 o 4 meses sin el periodo, nos podemos quedar embarazadas. Entonces, siempre es conveniente pues realizarse algún análisis de sangre en el cual el médico nos diga cómo están nuestros niveles de ovulación. Más cositas, pues la importancia de la buena alimentación y de la actividad física, por supuesto. Y no dejar de lado el sexo. ¿Por qué? Voy a enumerar para qué es bueno el sexo. Algunas de las cosas, porque si me pongo aquí me puedo tirar toda la mañana enumerando. Primero, mejora el estado físico. Es decir, el sexo es un tipo de actividad deportiva. Por lo tanto, se puede incluir como deporte. En la que se mueven muchos músculos, ¿no? Claro, prácticamente todos. Y como yo he dicho antes, es decir, un orgasmo es cuando se produce mucha tensión en todo nuestro cuerpo y al final con el orgasmo se libera esa tensión. Además, hay una relajación muscular que yo recomiendo en consulta que digo, si es que con un orgasmo me estás haciendo toda la relajación muscular completa. Luego también es un analgésico muy efectivo. Aquí si hay hombres escuchando, ¿vale? Y están con sus mujeres, que no lo escuchen. Las mujeres tendemos a poner como excusa, no quiero sexo porque me duele la cabeza. Eso ya tiene que dejar de ser excusa, ya que el sexo es buenísimo para que se quite ese dolor de cabeza. Pues más cositas. la has armado. Lo siento mucho. He avisado que se taparan los hombres un poquito los oídos. Es muy bueno, de verdad. O sea, es un analgésico, pero no solo para el dolor de cabeza, sino para los dolores en general. Para un dolor de barriga, para los dolores en las articulaciones, de los huesos. Es el mejor analgésico. Vamos, mucho mejor que una pastillita. Luego también regula el colesterol, ya que ayuda pues a mantener un buen ajuste entre el colesterol bueno y el colesterol malo. Más cositas, oxigena las células, es decir, debido al movimiento, pues se libera una mayor cantidad de oxígeno en las células y entonces eso hace que nuestro organismo funcione muchísimo mejor. Aumenta la testosterona, es decir, lo que he comentado antes, este sería un remedio natural ante los bajos niveles de testosterona. Realmente el practicar más sexo hace que los niveles de testosterona aumenten un poquito más. Evita el envejecimiento de la piel, es decir, el sexo rejuvenece, ya que pues aumenta la circulación sanguínea y eso hace que la piel pues envejezca un poquito más lentamente. Luego también pues eso, se consigue una relajación total, ya que como he dicho antes, el sexo es un tipo de deporte y por lo tanto también liberamos endorfinas practicando sexo. Y sobre todo pues se establecen unos muy buenos lazos entre la pareja. Es decir, el sexo es una forma de comunicación también, yo diría pues una comunicación emocional. Entonces hace que, quieras que no, la pareja pues esté muchísimo mejor y mucho más feliz. Bueno, pues yo creo que no podíamos terminar de mejor manera, ¿no? Por supuesto. La verdad que sí. Bueno, Mónica, un placer haberte tenido esta mañana de nuevo con nosotros. Un placer para mí, Noelia. Que nos hayas hablado de este tema, que nos hayas aclarado tantas dudas que nos van a servir pues súper bien para afrontar esa etapa y sobre todo para dejarnos claras muchas cosas. Muchas gracias. Gracias a ti por venir. Bueno, te espero en otra próxima ocasión con otro tema igual de interesante que este. Por supuesto. Y aquí te esperamos de nuevo. Bueno, recordar cuándo podemos encontrarte en Centro Novafit. Vale, en Centro Novafit normalmente estoy los jueves, principalmente por la mañana, pero siempre pues es con cita previa. En cualquier momento podéis pasar por allí y a cualquiera de mis compañeros, pedirle una tarjetica mía o establecer una cita directamente. Bueno, pues Mónica, estamos en contacto. Muchas gracias de nuevo por haber venido y por haber tratado con nosotros este tema. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego.